Ahora voy a definir en este video lo que es una sucesión en matemáticas y también voy a definir lo que es la sucesión aritmética y geométrica. La sucesión de forma genérica, una sucesión cualquiera, es una sucesión de elementos, ¿no? Elementos que generalmente son reales, ¿no? Entonces, una sucesión de reales pues sería, por ejemplo, 1, 7, 5,2 menos 3, etcétera, etcétera, etcétera. En esa sucesión yo no veo una relación obvia entre un elemento y los anteriores, ¿no? Y estas sucesiones se suelen escribir, por ejemplo, si esta la llamo U, pues esto sería U índice 0, U índice 1, U índice 2, que es igual a 5,2, etcétera, 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 y tendría aquí U índice n. También dependiendo un poco del ámbito o incluso del ejercicio que estemos haciendo, en vez de empezar en U sub 1, muchos matemáticos empiezan con en vez de empezar con U sub 0, empiezan con U sub 1. Esto sería el índice 1, el segundo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Como después vamos a hablar de algunas fórmulas con esas sucesiones, os voy a dar las fórmulas de tal forma que sean válidas. Empecemos con el índice 0 o con el índice 1. Creo que eso es una cosa importante. Empezar con el índice 0 o el índice 1 genera muchos errores, ¿no? Entonces vamos a tener que tener cuidado con esto. Bien, en definitiva, una sucesión no es otra cosa que una función que a cada natural asigna un real. Por lo tanto, U realmente lo que es una función de n, los naturales, en R, que a cada natural que voy a llamar n asocia un real que llamo U índice n. En este caso, como 0 es un natural también, pues U empezaría con el índice 0. Bien. Entonces, de todas las sucesiones cualesquiera que existan, hay algunas que tienen determinadas características, ¿no? Que son, por ejemplo, voy a definir U sub 0 igual a, no sé, empiezo con 7, U sub 1 igual a 9 y después sigo y lo siguiente sería 11, 13, 15, 17, etcétera, etcétera, etcétera. Esa sucesión se ve que no es cualquiera. ¿Por qué? Porque para pasar de un elemento al siguiente estoy sumando una cantidad determinada, en este caso 2. Empiezo de 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, etcétera, ¿no? Entonces, cuando una sucesión cumple ese criterio, se dice que es aritmética. Es una sucesión aritmética, muy importante, ¿vale? Por lo tanto, una sucesión aritmética, lo que la define es primero su primer término, que en este caso es 7, y lo que permite pasar de un término al siguiente, que en este caso es 2 más 2, es la razón. Entonces, una sucesión aritmética se define por su primer término y su razón, ¿vale? En este caso tenemos U sub 0 igual a 7 y su razón, razón 2. ¿De acuerdo? Hay otras sucesiones que no son aritméticas, sino geométricas. Entonces voy a hablar ahora de la sucesión geométrica. Una sucesión geométrica sería, por ejemplo, 1, voy a coger una muy sencilla, 2, 4, 8, 16, 32. La sucesión geométrica, en ella lo que estamos viendo es que se pasa de un término al siguiente multiplicando por una determinada
cantidad, que en este caso es 2. Bueno, viene siendo, estoy utilizando la misma razón, pero en este caso se multiplica, ¿vale? 8, 16, 32, 64, en este caso se multiplica, lógicamente, bueno, esto es geométrica, es una sucesión geométrica y también se caracteriza por su primer término, u sub 0 igual a 7, en este caso, ¿no? U sub 0 igual a 1 y la razón es la misma que la sucesión geométrica, pero lógicamente tiene un significado totalmente distinto, ¿no? Otra serie geométrica sería, por ejemplo, 1, 3, 9, 27, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, el primer término es 1 y la razón es 3. Bien. Cuando tenemos una serie aritmética y geométrica, lo que observamos es que en la aritmética tenemos u sub n más 1 igual a u sub n más la razón, la voy a escribir r. Y aquí, en el caso de una serie, de una sucesión geométrica, u sub n más 1 igual a u sub n multiplicado por la razón, que la podemos llamar r como en la sucesión aritmética, es lo que hice en clase de hecho, pero también es muy habitual designar la razón de una serie geométrica con la letra Q, ¿vale? Y más cosas, sí, podría decir más cosas todavía. Tanto para la aritmética y la geométrica podemos encontrar el término u sub n genérico de la sucesión aritmética. Es decir, aquí yo veo que u sub 0 igual a 7, u sub 1 igual a 7 más 2, el siguiente sería 7 más 4, es decir, 7 más 2 por 2, 7 más 2 por 3, 7 más, etcétera, etcétera, etcétera. Si los escribo aquí, u sub 0 es lo que es, ¿no? Pero después u sub 1 es igual a u sub 0 más la razón, u sub, voy a poner así, 0, u sub 2 igual a u sub 0 más 2r, u sub 3 igual a u sub 0 más 3r, y así sucesivamente hasta encontrar u sub n igual a u sub 0 más n veces la razón. Entonces, esto es el término genérico de la sucesión en función de su primer término y de la razón, que es lo que estaba diciendo antes, define una sucesión aritmética, su primer término y su razón. Pues aquí en el caso de una sucesión aritmética tenemos esta formulación del término cualquiera u sub n. Ojo, en este caso he empezado con u sub 0, ¿vale? Tiene su importancia, es decir, que la fórmula es, digamos, bastante sencilla. Tengo n aquí y tengo n aquí. Lógicamente, si hubiera empezado en u sub 1, diría, pues, es el primer término, es el que es, y después u sub 2 igual a u sub 1 más una vez r, u sub 3 igual a u sub 1 más 2 veces r, etcétera, etcétera. Y en este caso, lógicamente, tendríamos u sub n igual a el primer término más n menos 1 veces la razón, ¿vale? Bueno, yo personalmente encuentro las fórmulas más sencillas empezando a contar desde cero, ¿vale? Pero no es un criterio universal ni mucho menos, ¿vale? En el caso de la serie geométrica, tenemos u sub 0, que es el que es, y después u sub 1, que es u sub 0 multiplicado por q, la razón, u sub 2, que es igual a u sub 0. A ver, u sub 2 es u sub 1 por q, ¿no? Por lo tanto es esto por q, por lo tanto es u sub 0
por q al cuadrado, etcétera, y ya lo que vemos es que u sub n es igual al primer término u sub 0 multiplicado por q a la potencia n, ¿no? Esto sería la expresión genérica de un término de una sucesión geométrica que empieza con su primer término u sub 0, que tiene una razón q y es el término n. Siempre, insisto, que consideremos que el primer término de la sucesión empieza con 0, con el índice 0, entonces se escribiría así. Si no, lógicamente habría que adaptar ligeramente la fórmula. Pues nada más de momento.